Hola a todos y bienvenidos a Casos Reales, a un nuevo episodio aquí en Economics and Juris. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Salas, al director de Traficalia, experto en responsabilidad civil. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, nos has traído un caso real en el que, bueno, es un circo prácticamente, pero es un caso en el que hay un homicidio imprudente, en el que hay una responsabilidad civil, es un accidente de tráfico. Cuéntanos, ¿qué pasó y cómo llegó el caso a ti? Bueno, la verdad que es un caso un poco curioso, sobre todo por la excepcionalidad y por el trasfondo humano que hay detrás de él. Esto es un accidente de tráfico donde fallecen dos personas muy jóvenes, de 24 y 27 años, dejando a su vez a una menor de edad, de 2 años, huérfana. La familia, a través de un conocido, contacta con nuestro despacho y bueno, rápidamente nos ponemos a trabajar porque independientemente del tema en sí del accidente, que fue absolutamente lamentable, había otras cuestiones familiares, puesto que las dos familias de los fallecidos tenían cierto enfrentamiento por la custodia o por la tutoría de la menor, ¿vale? Nosotros, en este caso, representábamos a la familia materna y después de una serie de actuaciones judiciales que ha habido a raíz de este accidente, centrándonos en lo que es la responsabilidad civil o en el caso en sí, acabamos en la vía penal, puesto que al haber dos fallecidos, estábamos hablando de dos homicidios imprudentes, a priori, aunque nosotros luego calificamos con otro delito más, de conducción temeraria, y nos personamos como acusación particular porque al ser perjudicados y estar en la vía penal, consideramos interesante hacerlo en esa vía y no reservarnos acciones civiles y no la vía civil, porque no tiene ningún sentido en este caso, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, la instrucción tarda muchísimo porque fue un golpe frontal, un coche de alta gama, que era el responsable, el que conducía el responsable, y un utilitario, que era el que ocupaban los fallecidos. Fallece la chica en el acto, el conductor fallece a las horas. Incluso aquí, como el seguro, o mejor dicho, el vehículo contrario no tenía seguro, el consorcio fue quien se hizo cargo. Inicialmente rehusaba pagar parte de la indemnización porque el atestado decía que no hizo uso del cinturón. Tuvimos que hacer un informe de reconstrucción acreditando, justificando que efectivamente la chica llevaba el cinturón, porque entre otras cosas, si atendemos las campañas de tráfico, hubiera saltado por la ventanilla, cosa que no fue. Y el vehículo conducido por el causante, por el homicida, carecía de seguro, carecía de ITV, él no tenía permiso de conducir, tenía una parálisis en parte de su cuerpo, un trastorno de la personalidad, una serie de deficiencias físicas y psíquicas, que eso fue lo que luego nos hicieron, en vía acusación, solicitar, además de los dos homicidios imprudentes, un delito de conducción temeraria. Y yo ponía en sala, en juicio, ponía el ejemplo de si una persona invidente se pone al mando de un volante, está claro que no es solo una conducción imprudente, va mucho más allá, es temeraria. Pues aquí, en las condiciones físicas de este señor, y habida cuenta todas las circunstancias que rodeaban, además un adelantamiento muy peligroso, pues consideramos oportuno hacer una acusación también por ese delito de conducción temeraria. Bueno, aquí justo cierras en el mejor momento. Acusación penal. Explícanos un poco por qué se tomó la decisión de ir por la vía penal y bueno. Bien, inicialmente, como hay dos fallecidos de oficio, la justicia abre unas diligencias previas y se inicia el procedimiento. Evidentemente, como estamos hablando de un homicidio y que las indemnizaciones vienen tasadas en la ley 35/2015 y que aquí no tiene que intervenir en principio ningún perito médico para establecer secuelas porque ha habido fallecimiento, pues consideramos que la vía adecuada era no solo de cara a resarcir los daños y perjuicios de esa responsabilidad civil, la vía penal, sino también por ese reproche penal que la familia tenía interés en, lógicamente, solicitar, puesto que, como decía antes, la actitud o la conducción de este señor
excedía mucho de una imprudencia grave, a nuestro parecer, ¿no? Podía entrar incluso en un dolo eventual, pero bueno, ese ha sido el debate de la sentencia, que ahora después comentaremos en qué quedó la cosa. Sí, de hecho, bueno, poner un poco el foco en esa temeridad, ¿no? ¿Cómo se demuestra la temeridad en este caso? Ya hemos visto el ejemplo, que es muy gráfico, pero ¿qué pruebas se usaron? ¿Cómo incidisteis en este? Bueno, pues como decía, además de la inexistencia de seguro, no haber pasado la ITV, no tener carnet de conducir, tener esa parálisis en parte de su cuerpo, trastorno de la personalidad, un montón de deficiencias, lo enfocamos como que el acusado era conocedor, y así lo reconoció además en el acto de juicio, de que él sabía que no estaba en buenas condiciones para conducir. Y a pesar de eso, y a pesar de que cuando se le preguntó en sala si usted se representó que en esas circunstancias usted podía causar un accidente, él dijo que sí, que se lo representó. Y a pesar de eso, se puso mano al volante y además hizo un adelantamiento antirreglamentario, provocando un choque frontal que fue absolutamente catastrófico. Con lo cual, el enfoque legal que le dimos fue ese, que excedía de una imprudencia. Tú puedes saltarte un semáforo por error o adelantar indebidamente porque has pisado una línea continua, viene un coche de frente. Bueno, es una imprudencia grave, pero es que esto va más allá. Tú te estás representando un posible resultado. Esto es la diferenciación entre la culpa y el dolo. El dolo está compuesto de dos elementos: el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. Es decir, conozco que esta conducta puede causar un mal, y el elemento volitivo es que tengo la voluntad de que si se causa, estoy conforme, o si se causa, bueno, no es algo que me lo represente como inicialmente probable, pero me da igual, ¿vale? Ejemplo, un poco por salir, el terrorista pone una bomba y quiere matar a un político. Está claro que hay dolo. Sabe y quiere. Pero dice, bueno, ¿y el transeúnte que pasa por la acera de enfrente puede ser que muera? Dice, puede ser, si muere me da igual. Eso es el dolo eventual, un poco así gráficamente. Pues aquí se planteó como un dolo eventual. Él era conocedor de que podía producirse ese resultado y le dio igual, ¿vale? Lo aceptó, y cuando se le interrogó al respecto, lo que él manifestó es que, bueno, él se lo representó y que a pesar de eso cogió el coche. Está claro que es un tema que jurídicamente da mucho que hablar, porque no está claro, ¿vale? Incluso las últimas reformas del Código Penal han ido un poco enfocándose a este tipo de conductas. Ciertamente no es una cuestión unánime, no es una cuestión pacífica, pero está claro que el derecho se crea, andando y planteando cuestiones nuevas y recurriendo, y eso es lo que vamos a hacer. Además, aquí había otra cuestión muy interesante, que era el perjuicio excepcional. Los abuelos que ya habían criado a su hijo tienen que hacerse cargo de una menor de 2 años. Eso les representa un cambio de vida absoluto. Y bueno, según la ley 35/2015 está previsto ese perjuicio excepcional. Nosotros lo hemos reclamado. Acertadamente la jueza nos lo da respecto de la abuela, pero no del abuelo. Y precisamente estamos pendientes de una aclaración de la sentencia que se ha solicitado para una vez que esté la sentencia totalmente lista o aclarada, recurrir en apelación, porque por los mismos argumentos que se le dio a la abuela, entendemos que se le debe dar al abuelo. Muy interesante también lo de perjuicio excepcional, que es uno de los puntos que quería comentar. Cuéntanos un poco más sobre la figura, en qué consiste el perjuicio excepcional. ¿Cómo se solicita o sobre qué supuesto se puede solicitar? Bueno, la ley lo que establece es que si se justifica un perjuicio excepcional que no está previsto en el articulado, que no está previsto en la norma, y que tiene una entidad suficiente como para reclamarlo, justificándolo, pues lo prevé, que es hasta un 25% de la indemnización básica, ¿vale? Con lo cual está previsto en los artículos 77 y 112 en relación con el 33 de la Ley 35/2015, y lo que viene a contemplar es algo que es muy excepcional, y que esa excepcionalidad no está inherente a los perjuicios particulares o a los perjuicios básicos que se han indemnizado con las tablas que se han aplicado por la responsabilidad del accidente. Bueno, muy interesante también esa diferenciación, ¿no? En plan, la aclaración que solicitabais sobre por qué a uno sí y a otro no, yo creo que es muy interesante, y quería entrar un poco también en el fallo,
qué se ha solicitado, qué se ha conseguido, qué es lo que habéis pedido, por decirlo así, o suplicado al tribunal sobre eso, en este caso. Claro, aquí la sentencia resuelve que se han cometido 2 delitos de homicidio imprudente, uno por cada uno de los fallecidos. Lo establece en la pena mínima, en 1 año. La pena en bruto va de 1 a 4. Sin embargo, se va a la mínima. Es otra cosa que no entendemos. Porque si la magistrada ha desechado el delito de conducción temeraria por los argumentos que da, que son válidos, porque es una cosa, como digo, que no es pacífica y que está sujeta a interpretación. Pero quizás entendemos que es si se me permite la expresión, es un regalo poner 1 año, porque estamos hablando de que es un accidente un poco excepcional. No es que he adelantado y he chocado de frente con un coche sin más, no es que había otra serie de circunstancias que entendemos que debería haber requerido más reproche criminalístico. La sentencia, además, concede unas cantidades muy altas. Ten en cuenta que a la menor de 2 años le indemnizan por el padre, por la madre, por el lucro cesante de cada uno de ellos, por la convivencia, por la edad, por una serie de circunstancias, y luego, además, todos los familiares, hermanos y padres de las víctimas, con lo cual la indemnización es muy alta. Estamos hablando de más de 1 millón de euros, ¿vale? Dentro de esa indemnización, uno de los conceptos era ese perjuicio excepcional que el consorcio se negó a abonarnos y que nosotros hemos conseguido inicialmente respecto de la abuela y vamos a continuar respecto del abuelo, ¿vale? Pero evidentemente la indemnización ha sido una indemnización muy alta, ¿vale? Sí, bueno, lo normal en estos casos, claro, con un accidente trágico y tal, es normal este tipo de indemnizaciones. Bueno, la verdad que un caso súper interesante. Lo que no quiero es perderme la oportunidad de que le des un consejo a un abogado que se enfrenta a un caso, pues en este caso, de indemnización, por ejemplo, por un accidente, o digamos que qué consejo, qué le dices a alguien nuevo que se enfrenta a este tipo de casos. Pues aquí fue fundamental, además de la rapidez con la que actuamos, el estudiar el caso, los antecedentes y no ser conformistas. Porque si nosotros no hubiésemos conformado cuando viene el atestado y dice que la señora no llevaba el cinturón de seguridad, lo cual representaba una reducción del 25% de todas las indemnizaciones derivadas de la madre, estamos hablando de no sé si eran unos 200.000 euros, no nos quedamos conformes porque estuvimos viendo el vehículo, no nos coincidía. Llegamos a la conclusión de que el cinturón debió quitárselo a algún sanitario al llegar al lugar del accidente. Consultamos con un perito experto en reconstrucción de accidentes y efectivamente nos confirmó que la chica llevaba el cinturón de seguridad. Y yo le sugerí al perito, acordándome de esas campañas de la DGT del uso del cinturón, cuando había un choque frontal y saltaba la víctima y salía por el parabrisas, digo, es que si eso hubiese sido así, habría saltado y ni siquiera está golpeada la cabeza con el cristal, señal de que el cinturón hizo su efecto. Otra cosa es que cuando llegó la Guardia Civil, el cinturón estaba desabrochado porque el sanitario, intentando lógicamente reanimar a la víctima, pues se lo quitó. Con lo cual no hay que ser conformista y hay que estudiar y pelear las cosas. Ese sería mi consejo. Bueno, pues la verdad que un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la explicación. Creo que ha quedado además súper claro todos los conceptos. Y nada, os invitamos a todos a que veáis el caso en nuestra página web y nos vemos en el siguiente caso práctico.